Doctor Sanguino, se acaba de concluir la primera mesa tripartita, ustedes ahí de la mano de empresarios y también de centrales obreras. Llegó usted con el 11% en cabeza del gobierno nacional. Han sugerido las centrales obreras que este incremento sea entre el 10 y el 15%, pero contrario a esa postura de ustedes, los gremios económicos del país proponen que sea máximo de 6 o 7%. ¿Cómo les fue en este primer encuentro, ministro? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero, no sé de dónde sacaste la información de que yo había llegado con una propuesta de incremento del 11%. Eso no es cierto, es absolutamente falso. Así ¿Cuál es que la tienes propuesta, que ministro? revisar, Cuéntenos, por favor, cuál es la tienes propuesta que ha venido del gobierno. excúsame, tienen que revisar sus fuentes, lo mismo que el exministro Ángel Custodio también tiene que ser un poquito más riguroso en este debate. Nadie llegó con cifras hoy. Lo que hicimos en la mañana de hoy, además de instalar la comisión para la discusión del incremento del salario mínimo, fue escuchar en detalle las cifras que nos trae el DANE en materia de productividad. Estuvimos discutiendo cuál es la variable de productividad que vamos a acoger para la discusión sobre el incremento del salario mínimo. Si la productividad del trabajo o si los factores totales de productividad. Allí ha radicado la discusión en el día de hoy. No hemos adoptado todavía una posición definitiva porque los empresarios proponen que acojamos los factores totales de productividad y el gobierno también ha acogido una sugerencia de planeación nacional en el mismo sentido, mientras que los trabajadores, la bancada sindical, ha pedido revisar sus propios datos para ver si la productividad del trabajo es la variable a considerar. Nadie todavía ha propuesto eh, modelajes ni escenarios de incremento, porque no solo hay que tener en cuenta la productividad, también hay que tener en cuenta la inflación causada y la inflación esperada, y también hay que incorporar el aporte del trabajo a las cuentas nacionales y además de eso, otro tipo de variables que tienen que ver con asuntos que son sensibles para el crecimiento de la economía, como por ejemplo los datos que tienen que ver con la productividad y el Producto Interno Bruto y su comportamiento en lo que va Sí. corrido del año. Así que esa ha sido Ministro, la discusión en el día de hoy y nosotros hemos dicho que esperamos desde el gobierno que antes del 16 de diciembre, como lo prevé la ley 278 del 96, podamos llegar a un acuerdo y entregarle al país un consenso sobre el incremento del salario mínimo. sí. Ministro, lo saluda Pablo Arango, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo ve usted el ambiente inicial en medio de esta concertación? No, hay un ambiente cordial. Digamos, hay la conciencia de que hay que examinar todas las variables técnicas, todas las cifras, que hay que tomar una decisión responsable, pero el gobierno va a insistir en que el incremento del salario mínimo no solo es para ponderarle a los trabajadores o para que el trabajador recupere lo que pierde por día de inflación. En eso tenemos una diferencia con el doctor Ángel Custodio y con los anteriores gobiernos. Para el gobierno del cambio, para el gobierno del presidente Petro, el incremento del salario mínimo también debe permitir el incremento real de los ingresos de los trabajadores. Es lo que hemos hecho en estos 3 años. El incremento acumulado ha sido del 37,6%, el incremento real es del 17,2% y eso se ha reflejado en un comportamiento positivo de la economía del país. Estamos creciendo al 2,6, 2,7. La última medición del último trimestre, según el DANE, crecimos al 3,6%. Tenemos una tasa de desocupación la más baja del siglo en el 8,2% y tenemos una inflación controlada en el 5,2%, lo más alto que hemos llegado es al 5,5%, así que tampoco es cierto que incrementar los salarios incrementa la inflación, estamos demostrando todo lo contrario
en lo que va corrido del gobierno del presidente Petro. Ministro, comprendo que justo hoy en la discusión se estaban analizando esos datos recientes de la economía nacional, el dato de productividad ubicado en 0,91%, el dato de la inflación más reciente que está muy cercano al 5,5%, pero recientemente también su colega, el ministro Armando Benedetti, ministro del Interior, ministro del Gobierno, había mencionado que un incremento justo para los trabajadores colombianos sería llegar a 1.800.000 mensualmente. Esto se traduce en que el incremento sería del 11%. Considerando eso que usted nos está comentando, ¿cuál sería entonces esa cifra de partida responsable, justa y también en línea con la propuesta que ustedes quieren para los trabajadores en el año que viene, ministro? No, eso fue una opinión en un video que hizo el ministro Benedetti. Pero si ustedes ven muy bien esa pieza publicitaria, allí no está planteado, digamos, un escenario técnico que incorpore las variables que la ley exige tener en cuenta a la hora de producir el decreto de incremento del salario mínimo, que es precisamente inflación, productividad y aporte de la productividad del trabajo a las cuentas nacionales. Así que, digamos, muy respetable o, digamos, muy audaz, si se quiere, la opinión del ministro Benedetti, pero la discusión seria, la que está arreglada por la ley y la que acoge la delegación del propio presidente de la República es la de la Comisión de Concertación. Y esa comisión la preside el ministro del Trabajo, en este caso yo, concurrimos el ministro de Defensa, perdón, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación y el DANE. Y como ven ustedes, no está el Ministerio del Interior en esa mesa y nosotros seremos, con la opinión definitiva del presidente, los que llevaremos las propuestas que el gobierno considere sean las más apropiadas para garantizar un incremento real de los ingresos de los trabajadores que signifique mayor demanda agregada, mayor crecimiento económico, protegiendo, por supuesto, el aparato productivo y cuidándose muy bien de que los indicadores macroeconómicos sigan teniendo un buen desempeño. Sí, ministro, porque es que mire, con todo el respeto, pero es que esa opinión no la da cualquier ciudadano, la da el ministro del Interior. Entonces, por eso le insistimos en la pregunta. Es decir, esa opinión la dio con base en qué cifras y se acerca o no se acerca a la cifra que va a proponer el gobierno nacional, teniendo en cuenta que quien debe proponerla es usted, el ministro de Trabajo. Con todo respeto, tampoco le está hablando cualquier ciudadano. Le está hablando el ministro de Trabajo, que es el vocero oficial del gobierno y del presidente para este tema. Así que cuando llegue su momento, presentaremos las propuestas que definamos con el presidente de la República. Ministro, ¿De dónde sacó el ministro Benedetti? ¿De dónde sacó el ministro Benedetti esa cifra? Pues pregúntenselo a él. Yo respondo por lo que a mí me corresponde como vocero del gobierno y del presidente en esta discusión. Sí. Comprendo, ministro, pero justamente pues hacen parte del mismo equipo de gobierno, pero la discusión, el punto no es ese, precisamente queremos es saber qué va a pasar con el futuro salarial de todos los colombianos. Han dicho las centrales, los centros de pensamiento como ANIF, como FEDesarrollo, que una cifra mucho más aterrizada, al igual que los gremios económicos, estaría cercana al 6 o 7%. Esto también considerando el dato de la inflación, ya que un aumento por encima del 10-11% significaría 2 veces la inflación que tiene actualmente Colombia. ¿Usted qué mirada le da a esa posición también y a esas cifras, buscando el equilibrio técnico también versus el cierre de brechas sociales que ustedes como gobierno están buscando? Deja de acudir al 11%. Es que ese porcentaje no está en la discusión de parte del gobierno, no ha sido puesto en la discusión. Nosotros tenemos unas opiniones y unos modelajes, es más, tenemos varios escenarios planteados. Y esos escenarios los vamos a tener en cuenta en esta discusión. No nos queremos anticipar a dar cifras ni a dar porcentajes. Todo lo que se ha dicho hasta ahora son puras especulaciones. Puras especulaciones. Así que la discusión técnica apenas arrancó hoy. Debemos que la discusión técnica y las consideraciones políticas también, por supuesto, porque es de política pública que estamos hablando, no de política electoral, de política pública,
pues aparezcan en el desarrollo de la discusión en la Comisión de Concertación. Nosotros hemos incrementado el salario mínimo sin que hubieran elecciones de por medio. Les voy a contar lo siguiente. ¿Sabe cuánto fue el incremento en el 2022, en el primer año del presidente Gustavo Petro? Fue un incremento del 16%. 16%. Y fue concertado en la Comisión de Concertación. ¿Ves? Claro, significó una diferencia casi de 3 puntos respecto a el 13,2% o un poco más de la inflación causada en ese año. Así que Sí. estamos todavía en el plano de las consideraciones, de las variables, de las mediciones. Los amigos de los trabajadores, los movimientos sindicales o las centrales sindicales tienen unas mediciones y unas cifras. El DANE ha presentado otras. El Banco de la República tendrá que decirnos cuál es la meta de inflación del año entrante. Y además estamos esperando también información que proviene del del Ministerio de Hacienda, y los propios empresarios también tienen sus mediciones, también los tanques de pensamiento. Hay unos, como la ANIF, por ejemplo, que tienen unas mediciones, y hay otros centros de pensamiento, como el Centro para el Desarrollo de la Universidad Nacional, que tiene otras mediciones. Así que apenas la discusión arranca, y nosotros le estaremos contando a la opinión pública cómo evoluciona esa discusión. Ministro, ¿cuál es su opinión sobre que algunos sectores que tradicionalmente habían estado en esta mesa de concertación hayan decidido no estar? No, algunos sectores no, un sector ¿Qué opina que usted al está respecto? que está muy mal representado por el señor Cabal. Porque el señor Cabal no se sienta en la mesa, dispara contra la mesa, sabotea el proceso de concertación, contrario a la actitud, hay que decirlo, de la ANDI, de la SAC, de ACOPI, que están en esta discusión y de manera seria y leal están participando del debate. Pero resulta que el señor Cabal se parece más a un opositor político que a un dirigente gremial, ¿no? Representando muy mal a los tenderos. Mire, si hay un incremento del salario mínimo, un incremento real, significativo, para esas 12 millones de personas que se ganan hasta un salario mínimo en Colombia, esas personas no van a comprar a Miami. Esas personas y sus familias van a comprar a las tiendas de barrio, a los supermercados, a los centros comerciales del país, que son los que supuestamente representa el señor Cabal. Muy mal representados los tenderos y los comerciantes, que son los más beneficiados si hay un incremento de salario, porque hay una demanda agregada de bienes y servicios, y los trabajadores y sus familias van a tener mayor capacidad, mayor poder adquisitivo para adquirir los bienes de consumo básico que necesitan para un mínimo vital. Ministro, por ahora, pues usted ya lo ha mencionado, se para de esta mesa, quien ya lo había anticipado, Jaime Alberto Cabal, el representante de los comerciantes en Colombia. Esto él dice que obedece a que cree que una vez más el decreto va a salir, esto va a salir vía decreto, el salario de los colombianos del próximo año. Una también postura en la que coincide Fabio Arias de la CUT, que si bien dijo que se va a sentar a dialogar en los próximos días, él también cree que no hay la más mínima posibilidad de llegar a un consenso con los empresarios, y que es la razón por la que probablemente el gobierno nacional, el Ejecutivo, acuda al decreto. Bueno, Fabio Arias está en la discusión, participó en el día de hoy y siempre participa. El único que no se ha sentado y que mandó una carta desobligante y yo creo que poco amistosa fue el señor Cabal. Yo creo que el señor Cabal más bien debería inscribirse en alguna lista del Congreso para ser candidato, ¿no? Y dejar que el gremio de los comerciantes esté legítimamente representado en esta concertación y en esta discusión. Fíjese, ministro, que yo ayer tuve en este mismo espacio a Fabio Arias y él partía de lo siguiente, y le hago nuevamente entonces la pregunta. Él decía: Pablo, nosotros vamos a pedir una cifra superior a la del 11% que propone el gobierno. Seguramente Fabio Arias
guiado por lo que había dicho en su momento el ministro del Interior. Él cree que esa era la cifra y por eso me decía, vamos a pedir una cifra superior. O sea que esa declaración del ministro del Interior sí terminó, digamos, confundiendo a algunas personas, como Fabio Arias. Le vuelvo a insistir, señor periodista. Yo respondo como vocero del gobierno en esta discusión. El compañero o el señor Fabio Arias responderá por lo que él diga. Y en esta discusión, lo dicho por Armando Benedetti, digamos que lo dijo en un video, repito, un poco al ojómetro, no corresponde a la posición del gobierno que vamos a presentar en este escenario, en esta comisión de concertación. Pues, ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, le agradecemos mucho por este tiempo acá en Noticias Caracol en Vivo y en Negocios, Dito, el canal económico digital de Caracol Televisión, por exponernos su postura respecto al tema y seguiremos muy atentos de lo que pase si finalmente se llega a un acuerdo por encima de los 2 dígitos, como proponen las centrales obreras, no todavía el gobierno nacional. Muy amable y que le termine de ir muy bien. A ustedes muy amables, muchas gracias.